Aunque este año suele ser considerado como el más redondo de la etapa clásica del cine hegemónico estadounidense, el terror estaba en crisis. Aún así, podemos especular con cuáles pueden ser las 5 mejores películas de terror de 1939. La escala de un grupo de pintorescos personajes en una estación de tren durante una noche lluviosa es el disparador para un relato muy hablado, de tintes cómicos. El tren fantasma se cuenta por medio de un grupo de caracteres bastante unidimensionales, pero que manejan con soltura la comicidad propuesta. El escenario está planteado para que el misterio progrese, pero la acción se centra en las interacciones, casi siempre cargadas de humor, entre los personajes. Lo más notorio es tal vez el tono individualista de los seres humanos, en el que cada uno habla de lo que le importa, generándose un babel de voces que no hace más que crear un sentido diferente al del misterio. Justamente, la leyenda de un tren fantasma propuesta solo sirve como base para un intrincado plan de contrabando a altas horas de la noche. El clima se presta y la leyenda genera la expectativa suficiente. Pese a que está bien filmada, carece de entusiasmo para mantener el interés. La búsqueda de un códice perdido y una seguidilla de femicidios y desapariciones dan cuerda a este relato sobre el choque irreconciliable entre civilización y paganismo. La idea de un culto que actúa en las sombras de los subsuelos de la ciudad es atractiva, y aunque la película nunca llega al umbral del miedo, su narración es bastante fluida. Propio de la época era combinar momentos de humor para aligerar el tono oscuro de una historia, y acá la presencia de Cantinflas como un reportero torpe logra su cometido. Pese a ello, la comedia nunca es lo suficientemente invasiva como para entorpecer la continuidad del misterio. Hay un buen manejo de las suposiciones, con personajes que, aunque bastante planos, mantienen la exageración a raya. Un punto importante en contra son las inconsistencias respecto de la cultura azteca, difícilmente perdonables, como también el agresivo y un tanto despreciativo retrato de los nativos, pensado desde la noción de indigenismo de aquella época. Aceptable entrada mexicana en el fantástico. Evidentemente, las únicas maneras de aproximarse al género en estos años eran a través de la comedia y del misterio. El Gato y el Canario utiliza el imaginario visual del gótico sureño, agregando una pizca de exotismo en esa locación rodeada por la jungla, por habitantes locales nativos y por una constante sensación de estar habitando un espacio ajeno. La presencia de Bob Hope facilita la construcción del relato en clave paródica, emulando films anteriores de casas misteriosas como The Old Dark House y administrando dosis bastante precisas de lo detectivesco. La película sufre de repetición de los recursos, y el cierre no me pareció muy original. Los fantasmas solo son fervientemente respetados por la ama de llaves, interpretada por Gail Sondergaard, curiosamente la actriz de apariencia más exótica en el film. Ella es quien más destaca, aunque el elenco en general cumple. Siendo la tercera adaptación de esta obra teatral de los años 20, logra el efecto deseado para la época, pero difícilmente pueda considerarse un referente del género en la década. El hijo de Frankenstein maneja un registro que no se queda en el pacto genérico con otras películas de su clase. Sin embargo, a lo largo de su narrativa vamos a encontrarnos con diferentes referencias, tanto a las películas anteriores sobre el monstruo como al género en sí mismo. La llegada del hijo del famoso científico al pueblo donde vivieron su padre y el monstruo es comentada junto a su mujer como una experiencia exótica, de exploración y casi con gracia, ante la idea de enfrentarse a todos los tropos esquemáticos de lo extraño. Asimismo, la planificación insiste en contarnos la historia a través de angulaciones inusuales y utilizando marcos muchas veces alejados de la arquitectura tradicional, acercándose desde lo estético al expresionismo. Desde lo argumental, la película es bastante explícita en relación a los miedos de la gente ante la intrusión, y también se anima a una profética rivalidad entre la ciencia y el humanismo. Autorreferencial, un más que digno cierre a la época más dorada del terror de la Universal. Durante mucho tiempo, Basil Rathbone fue para todo cinéfilo el rostro cinematográfico de Sherlock Holmes.
A diferencia de otras historias de Conan Doyle, en las que la reconstrucción de una Londres neblinosa alimenta esa sensación de peligro inminente entre calles estrechas y férreos paredones de la arquitectura londinense, en el sabueso de los Baskervilles la acción se traslada a las afueras, en un espacio rural que convive permanentemente con lo arcano, ya sea por la presencia de un pantano, dueño de una leyenda horrorosa y que se carga vidas humanas, como piedras milenarias y monolíticas de origen lejano, o incluso el constante aullido que preanuncia una desdicha. Aunque el relato se cuenta en clave policial, con pistas e hipótesis que deben ser testeadas, la inclusión en el terror se justifica especialmente en la última parte del film, cuando el destino de uno de los protagonistas queda a merced de lo extraño, y además hay una muy lograda escena del mastín del título atacando a la última víctima. Un clásico. Y así termina este video. Nos encontraremos de nuevo en el próximo top.